El seminario de hoy, que como ya ha comentado Antonio, tratará sobre dos nuevos módulos de Console Multiphysics que han aparecido en esta última versión, la 5.5, que son los módulos de flujo en medios porosos y de procesamiento de metales. Bueno, aquí en primer lugar, aquí pueden ver la estructura del software de Console Multiphysics. Como ya saben, hay una plataforma principal, que es la plataforma de Console Multiphysics, donde vienen todas las herramientas para realizar las simulaciones, de geometría, la simulación de materiales, mallado, los resolvedores numéricos, la visualización de resultados, etc. Y después tiene una estructura modular que nos permite pues añadir físicas dentro de áreas nuevas de ciencia e ingeniería. Entonces, los dos nuevos que han aparecido, los dos módulos nuevos que tenemos disponibles están aquí dentro del grupo de flujo de fluido y transferencia de calor, que son, como he mencionado antes, el flujo en medios porosos y el procesamiento de metales. Bueno, el módulo de flujo en medios porosos aparece aquí dentro de la parte de flujo de fluido, evidentemente, porque es un flujo, aunque sea a través de un material poroso. Y el procesamiento de metales pues tiene mucho que ver con la transferencia de calor y los cambios de fase metalúrgica que se producen por ejemplo, en las aleaciones o en el acero, etc. Entonces, digamos, está más relacionado con la parte de transferencia de calor. Bueno, pues esos son los dos módulos que veremos hoy brevemente y intentaremos ver algunos ejemplos. Vamos a comenzar con el módulo de flujo de medios porosos. Y bueno, anteriormente a esta versión, la 5.5, ya había ciertas funcionalidades para simular flujos en medios porosos dentro de Console Multiphysics, que estaban repartidas en algunos módulos. Por ejemplo, en el módulo de CFD o el módulo de flujo de subterráneos, subsurface, que son los que hemos visto aquí. Ahora subsurface flow, en el CFD también había, etc. También había unas ciertas herramientas cuando teníamos esos módulos para realizar transferencia de calor en medios porosos. Pero ahora con este nuevo módulo, pues se combinan todas esas funciones que ya existían en el módulo y se completan, digamos, y se hace un producto independiente para tratamiento de flujos medios porosos en cualquier situación. Bueno, evidentemente las funcionalidades que existían en los módulos anteriores siguen estando allí. Bueno, pasa que este pues las reúne todas y además tiene algunas más. Es importante este módulo en muchas áreas, porque los medios porosos son pues casi ubicuos, están en todas partes. Por ejemplo, en el estudio de tejidos de materiales biológicos como huesos, dientes, otros tejidos, en la fabricación de alimentos, productos farmacéuticos, se utilizan mucho pues lechos empaquetados para fabricación de papel, en pulpas, también en la minería y en la
en los flujos subterráneos, por ejemplo, en depósitos de acuíferos, para aplicaciones petrolíferas, obtención de gas, CO2, etcétera, suelos, rocas, etcétera. También se utiliza, por ejemplo, una de las aplicaciones más comunes es para los filtrados mediante cerámicas o medio granulares. Los materiales de construcción, muchos de ellos son porosos, etcétera. Es decir, que las aplicaciones posibles del módulo pues son muchísimas. Y hay muchísimos ejemplos en diferentes áreas. ¿Qué es un medio poroso? ¿Qué es lo que tenemos por un medio poroso? Bueno, pues eh, es un medio que en escala microscópica tiene una estructura parecida a la que ven aquí. Es un sistema multifásico, que es una fase sólida y una fase fluida. Y la fase sólida forma una matriz porosa, de forma que hay conductos microscópicos por los cuales el fluido puede trasladarse y puede fluir. Claro, esta estructura en general, esta estructura porosa, es muchísimo más pequeña, de una escala mucho más pequeña que las aplicaciones macroscópicas en las que se utiliza el material completo. Es decir, a escala macroscópica tendríamos un material, digamos, homogéneo. Eh, entonces, ese material homogéneo poroso tenemos que describirlo mediante una serie de promedios. Entonces, se utilizan diferentes propiedades de la matriz porosa, por ejemplo, su permeabilidad, su porosidad, etcétera. ¿De dónde sale su permeabilidad? Bueno, pues su permeabilidad depende de cómo es el flujo a escala microscópica. ¿De Entonces, nosotros podemos estudiar ese flujo a escala microscópica en cursos multifísica, digamos, para obtener ese parámetro de permeabilidad, ¿vale? Y después ese parámetro de permeabilidad utilizarlo en un modelo macroscópico como una magnitud homogénea. ¿De acuerdo? Esa es la idea general. Por ejemplo, en este caso, pues aquí tenemos en una roca una matriz porosa y podemos calcular cuál sería la permeabilidad en una simulación de este tipo para utilizar después esa permeabilidad resultante en un modelo macroscópico, ¿vale? Una vez que tenemos, bueno, las propiedades, digamos, macroscópicas homogéneas del medio poroso, pues ya lo podemos utilizar para calcular el flujo de fluido a través de ese medio poroso. Bueno, ya hay medios porosos que vienen ya, digamos, caracterizados. Es decir, a través de experimentos también puedo calcular la permeabilidad de ese medio poroso y el fabricante del medio pues, me lo puede poner. Pero otra de las técnicas sería, como ya he mencionado, el submodelado. El submodelado sería calcular la permeabilidad a través de estas simulaciones microscópicas. Bueno, nosotros con el módulo de flujo de medios porosos podemos trabajar con medios porosos saturados, es decir, que están completamente rellenos por una sola fase fluida. Y aquí las ecuaciones de gobierno disponibles que tenemos son la ley de Darcy, que es la ley fundamental para flujos lentos porosos, o las ecuaciones de Bridgman si ya el número de reinos es más alto, y tenemos que tener en cuenta las ecuaciones de Navier-Stokes completas, promediadas en la matriz porosa. Las propiedades de la matriz porosa, digamos, macroscópica que necesitamos son su porosidad, es decir, la fracción de volumen de fluido con respecto al volumen total, por eso se llama su porosidad, y también la permeabilidad, que es digamos, es la capacidad, o sea, digamos, el arrastre que el fluido siente al fluir a través de la matriz porosa, o también una magnitud relacionada que sería la conductividad hidráulica, pero ambas están relacionadas por forma sencilla. Esas son las propiedades de la matriz porosa que necesitamos, y en cuanto al fluido, pues necesitamos su densidad y su viscosidad. Eh, la ley de Darcy es, digamos, la ley más sencilla que se suele utilizar, que es una ley lineal que nos dice que la velocidad del fluido es proporcional al gradiente de presiones, y se utiliza para describir el flujo lento en medios porosos saturados, es decir, eh, flujo en caso que tenemos bajo número de Reynolds. Podemos utilizar tanto para flujo compresible o incompresible, dependiendo de si la fase fluida es un gas o es un líquido, ¿de acuerdo?
la densidad y viscosidad pueden ser variables de un punto a otro del, del fluido. Por ejemplo, si cambia con respecto a la temperatura, etcétera, y la simulación, el flujo es no isotermo, sería sería una situación en la que ocurre esto. También podemos suponer que nuestro medio poroso tiene una permeabilidad que es anisotrópica. Por ejemplo, imaginemos que los poros son tubos orientados en una cierta dirección, ¿de acuerdo? Entonces no es la misma, que pueden también estar interconectados entre ellos. Entonces tendríamos una permeabilidad diferente en la dirección tangencial a los tubos que en la dirección axial de los tubos, ¿no? Y podemos, bueno, tenemos el modelo de Consol, tiene implementado el modelo de Conseni-Karman para calcular las permeabilidades, y también nos permite utilizar flujos con una ley un poco menos ideales como que la ley de Darcy, que son, digamos, que se llaman flujos no darcianos, utilizando, por ejemplo, la fórmula de arrastre de Fock-Kramer, la fórmula de Ergun, Brooke-Plummer, que es para números reinos muy altos, Linkenberg, etc. ¿Vale? Aquí en la imagen, por ejemplo, podemos ver, en este caso es un almacenamiento de energía térmica o a través de una matriz porosa que está llena de parafina que cambia de estado. Digamos, ahí la parafina está empaquetada dentro de pequeñas esferas, ¿vale? En una matriz porosa, y el cambio de estado almacena calor en el calor latente de la parafina. Y pues aquí calculamos el flujo del agua de calentamiento a través de esa matriz porosa de parafina. Después veremos este ejemplo, cómo se realiza en Cosmo Multifísica. Bien, la ley de Darcy, como comentaba, es la más sencilla, consiste en la conservación de masa de fluido, una ley de conservación normal, teniendo en cuenta la porosidad de medio, evidentemente, que es epsilon sub p. El ρ sería la densidad de fluido, U sería la velocidad descrita por la ley de Darcy. Y como pueden ver, pues la relación sencilla es que la ley de que la velocidad de fluido es proporcional al gradiente de presión. Esto es lo que dice la ley de Darcy. Kappa es la permeabilidad de la matriz porosa y nu es la viscosidad del fluido. Se pueden incluir efectos de gravedad y ya está esa funcionalidad implementada en Consol Multiphysics. Y esta ley de Darcy en este caso es poco costosa de resolver porque solamente tenemos una variable dependiente. Es decir, la única variable que tenemos que resolver es la presión en cualquier punto de la matriz porosa. A partir de la presión, calculando sus gradientes, podremos obtener la velocidad. ¿Qué ocurre con la ley de Darcy? Bueno, pues es la ley más simple y no tiene en cuenta la cizalladura en las paredes, porque en las paredes pues la velocidad es nula. Y para tener en cuenta esto, pues teníamos que irnos a la ley a la ecuación de Bridgman. Nos permite también incluir el término de almacenamiento elástico de la matriz porosa. Esto tiene influencia en los estudios dependientes del tiempo, ¿de acuerdo? Y este almacenamiento, pues, elástico, pues sirve pues, para también calcular la deformación de la matriz porosa a través de un acoplamiento que ya viene establecido, que es el de polaristicidad. También nos permite suponer que hay fracturas, superficie de fractura dentro de la matriz porosa, ¿de acuerdo? Entonces, esto se hace aplicando una ley de Darcy sobre esos contornos que son nuestras fracturas, donde ahí la permeabilidad es diferente. Ahí lo que ocurre es que la permeabilidad es mucho más grande y además tenemos una permeabilidad tangencial en la fractura que es mucho más grande. Podemos especificar directamente cuál es la permeabilidad en la fractura, o hay una ley que se llama la ley cúbica, que es la que se suele utilizar mucho en este tipo de casos. Estas fracturas siempre se consideran como unas láminas delgadas, ¿de acuerdo? Y calculamos, además del flujo en la matriz porosa, calculamos también el flujo a través de la fractura. Es esa lámina delgada. Hay un ejemplo que también veremos después, que es, por ejemplo, en un filtro de agua, de estos que se utilizan en casa para quitar el cloro y otras partículas al agua de grifo, pues que tiene un filtro cerámico
más un filtro de carbón activo y podemos ver pues, cuál es la influencia de algunas fracturas que haya en el filtro poroso. Aquí tiene un esquema de cuál sería la zona de este filtro. Cuando tenemos medios porosos saturados, pero ahora tenemos ya un flujo rápido, no podemos utilizar la ley de Darcy, pero tenemos disponibles las ecuaciones de Brinkmann, ¿de acuerdo? Que son unas ecuaciones de Navier-Stokes modificadas para casos de flujos porosos, para casos de medios porosos, ¿de acuerdo? Con estas ecuaciones también podemos acoplar flujo en medios porosos con flujo en zona libre, o sea, flujo donde no hay matriz porosa, ¿de acuerdo? Porque ambas zonas utilizan ecuaciones de Navier-Stokes. Navier-Stokes en la zona libre, normal y corriente, por ejemplo, para flujo laminar o flujo turbulento, y la ecuación de Brinkmann para el medio poroso, que es una modificación de las ecuaciones de Navier-Stokes. Podemos igualmente tratar fluidos compresibles o incompresibles. Vale, de acuerdo. Esto es lo que mencionaba, el acoplamiento entre el flujo en la zona libre, pues el laminado turbulento, y esas ecuaciones de acoplamiento vienen ya establecidas mediante una interfaz que es el free flow and media free and media and porous media flow, que es una combinación de los dos. Y nos permite también poner algunas correcciones, incluso a la ecuación de Brinkmann, que son, por ejemplo, el arrastre de Forchheimer, que son unas correcciones adicionales que ya vienen también establecidas para las ecuaciones de Brinkmann. También podemos analizar flujos multifásicos en matrices porosas, cuando tenemos más de una fase fluida. Por ejemplo, cuando tenemos agua y aire en medios porosos que pueden estar saturados o insaturados. Por ejemplo, para estudiar fenómenos de capilaridad. Imagina, este ejemplo que ven aquí es, por ejemplo, una tira de papel absorbente que su parte inferior la ponemos en contacto con el agua y por cada capilaridad va fluyendo hacia arriba el agua dentro de la tira. Entonces, en el dominio nuestro de esta tira de papel absorbente, pues tenemos dos fluidos. Es el agua y el aire que va siendo reemplazado por el agua conforme va subiendo. Tenemos dos interfaces para dos interfaces físicas para el estudio de estos casos de varias fases, que son la ecuación de Richards y el flujo multifásico en medio poroso. La permeabilidad relativa, ¿qué es lo que ocurre? La permeabilidad del medio no es la misma dependiendo de cuál sea la fase que esté presente en cada momento. De forma que la permeabilidad relativa cambie a medida que los fluidos se van moviendo en la matriz porosa. Entonces, esta interfaz física van teniendo en cuenta ese efecto conforme van resolviendo. Esta es la ecuación de Richards, que sirve para el movimiento de agua a través de suelos parcialmente saturados, es decir, tendríamos agua y aire, ¿de acuerdo? Consideramos que la diferencia de presión en el aire se calibra muy rápido con respecto al caso del agua, de forma que el aire siempre está a presión atmosférica, es la asunción principal de la ecuación de Richards, y calculamos la velocidad de Darcy solamente para la fase de agua, la fase húmeda. Y hay varios modelos en la literatura que vienen ya establecidos, como de Van Genuchten, de Brooks y Corey, etc. O un modelo de retención del agua que el usuario puede definir para su caso concreto. Esto ya también depende de cuál sea el material poroso concreto que estemos utilizando. Para hacer este flujo multifase en medios porosos, pues hay una interfaz multifísica que es de acoplamiento. Es decir, que hace el acoplamiento entre la ley de Darcy para el flujo de las fases fluidas con el transporte de fases en medios porosos. Esto nos permite utilizar un número arbitrario de fases dentro del medio poroso y hay modelos ya preestablecidos para el cálculo de la presión de capilaridad y cuáles son las permeabilidades relativas de cada fase dentro del medio poroso. Estos modelos predefinidos son el de Van Genuchten, como he mencionado, y Brooks y Corey. Esto nos admite también discontinuidades en las propiedades del medio poroso, es decir, tenemos diferentes dominios con diferentes valores de permeabilidad, y con diferentes propiedades de capilaridad.
eso se hace con unas condiciones especiales que hay de contorno para la interfase entre esos dos medios y nos permite tener en cuenta la gravedad. Es decir, como si hay fases que tienen mayor densidad que otras, pues por la gravedad pues van hacia abajo, etcétera. Hay un ejemplo que es el flujo a través de una lente de baja permeabilidad, donde ahí ya tenemos una discontinuidad en las propiedades de las matrices porosas. Bueno, esto es todo lo que hemos visto, todas esas herramientas que hemos visto hasta ahora son las que están directamente relacionadas con el flujo de fluido en el medio poroso. Pero también podemos tener transporte de masa asociada a ese flujo en el medio poroso. Por ejemplo, podemos simular el transporte de especies diluidas dentro de ese flujo. Este transporte de masa se puede calcular tanto en medios libres como en medios porosos. Aquí a la derecha ven, por ejemplo, cuáles son las interfaces físicas que tenemos disponibles. Aquí debajo, como pueden ver, tenemos las que le mencioné anteriormente, la ecuación de Bridgman, la ley de Darcy, el flujo de fracturas, la ecuación de Richards para flujo bifásico entre agua y aire, con la suposición de que el aire está a presión constante, el flujo multifásico en medios porosos, el flujo combinado entre medio poroso y medio libre, ¿vale? Y el transporte de fases en medios porosos. ¿De acuerdo? Esas son, digamos, las que le he mencionado antes para flujo medio poroso. Pero arriba, como pueden ver, también tenemos, por ejemplo, el transporte de humedad en material de construcción, en aire. Aquí arriba tenemos el transporte de especies diluidas en medios porosos. Ellas son ecuaciones que acoplan el flujo de fluido con el transporte de especies. Bueno, el transporte de especies diluidas en especies concentradas, bueno, transporte de especies diluidas en medios porosos, en fracturas, ¿de acuerdo? Flujo reactivo en medios porosos, cuando tenemos también reacciones, por ejemplo, cuando ocurriría con las reacciones superficiales en un filtro poroso, ¿no? Muy bien, y entonces todas estas interfaces que le he mencionado de transporte son interfaces multifísicas que acoplan un flujo, ¿de acuerdo? Con la ley de Darcy, la ecuación de Richards, la ecuación de Bridgman o flujo o factura dependiendo del caso en el que estemos de flujo en nuestro medio poroso. Bien, este transporte pues tiene varios modelos, por ejemplo, para simular la difusión, donde hay varios modelos disponibles. Millington and Quirk, Burgundman, Tortuosity. Y aquí vemos, por ejemplo, a la derecha, cómo podemos incluir los diferentes mecanismos de transporte en nuestro medio poroso. También podemos tener en cuenta la volatilización en medios parcialmente saturados, que pasan a fase gaseosa, la dispersión, la absorción en superficies, ¿de acuerdo? Cuando tenemos reacciones superficiales y aquí con varias isotermas de absorción, por ejemplo, de Langmuir, Freundlich, Todd, etc. Como he comentado antes, tenemos flujo reactivo en medios porosos, tanto de especies diluidas como de especies concentradas, ¿vale? Y bueno, voy a parar un poquito para que veamos algún ejemplo. Voy a compartir, y ahora veremos también, bueno, seguiremos viendo esto. Voy a compartir con Multiphysics, ¿vale? Bueno, como ya saben, esta es la ventana inicial de Console Multiphysics y bueno, este sería pues el escritorio principal donde, bueno, para los que no lo conozcan, aquí en la parte izquierda tenemos el constructor de modelo, donde en el árbol de modelo donde ponemos todas las físicas que vamos a resolver, y la geometría y todas las especificaciones sobre el modelo que vamos a ver. Bueno, vamos a ver uno de los modelos, ¿vale? Por ejemplo, vamos a ver primero este. Pues aquí. Ahí le digo, voy a cargarlo. Está aquí. Bien.
Este ejemplo es el del filtro cerámico y de carbón activo que les mencioné antes, como los que se suele utilizar pues, en domésticos para filtrar agua de grifo y obtener pues, agua más pura. Este tiene, bueno, y vemos aquí, bueno, tenemos aquí los parámetros geométricos, los parámetros de transporte a través del medio poroso. Aquí tenemos una concentración inicial de cloro, una concentración de partículas de suspensión y también, por ejemplo, de cloroformo. Este cloroformo se elimina a través de las reacciones superficiales en el carbón activo, en el filtro de carbón activo. Y los parámetros de, por ejemplo, la porosidad de la parte cerámica del carbón activo. Ahí tenemos una fractura, como podrán ver. Aquí tenemos la geometría, ¿de acuerdo? Esta es una geometría de revolución, ¿de acuerdo? De forma que en un plano de trabajo creamos el perfil de nuestro filtro y vemos cómo, bueno, voy a ponerlo para que lo veamos aquí. Esta parte interior, este filtro tiene una forma de columna. La parte interior del filtro es de carbón activo y la parte exterior es una matriz porosa cerámica. Bueno, abajo hay un topón. Entonces el agua va desde la superficie exterior atraviesa el filtro cerámico, atraviesa el filtro de carbón activo y se derrama y cae hacia abajo y el agua filtra. Bueno, bien, aquí esta sería la forma del filtro. Voy a ponerlo con transparencia. Vemos los dos filtros, el filtro interior y el hueco que queda es por donde sale el agua filtrada. Evidentemente hay una diferencia de presión entre la superficie exterior y la interior, que es la que dirige el flujo. Bien, y suponemos que tenemos unas ciertas fracturas en el filtro cerámico, que están aquí. Esas son las fracturas y vamos a tener en cuenta pues, cuál es la influencia de esas fracturas. A través de esas fracturas el fluido circulará más rápido y habrá mucho menos retención, por ejemplo, de partículas, si el tamaño de la fractura es mayor que las partículas del agua. Bien, pues esta es la geometría completa. Aquí tenemos los materiales. Tenemos el material cerámico, que es el exterior, ¿de acuerdo? Es carbón activo. Es el filtro interior, que se muestra ahora mismo. Agua, que es el líquido que fluye a través de los dos filtros. Y tenemos el material de la fractura, que tiene las propiedades de porosidad diferentes. Son estas superficies. Superficie de fractura. Y las ecuaciones que resolvemos en este caso, evidentemente suponemos que el flujo es lento, ¿de acuerdo? Y resolvemos la ley de Darcy. Como pueden ver, aquí tenemos la ecuación de la ley de Darcy que le he mostrado anteriormente y nuestra única variable dependiente, como le he mencionado, es la presión. Entonces, aquí tenemos estas son las propiedades del filtro de carbón activo, donde aquí, como pueden ver, especificamos la porosidad del material y la permeabilidad la estamos calculando a través del modelo de Cosen-Karman, que está disponible, ¿de acuerdo? Pero yo también podría poner el dato de permeabilidad directamente. Y pongo la permeabilidad, pues la que tiene el fabricante del filtro de carbón, por ejemplo, ¿de acuerdo? En este caso, está calculada a partir del diámetro de las partículas de carbón y de la porosidad del medio, mediante la ecuación de Cosen-Karman. Lo mismo ocurre para el filtro de cerámica. Bueno, parecido. En este caso, el filtro de cerámica damos su porosidad y su permeabilidad la damos del material, o sea, está especificada en el propio material, ¿de acuerdo? Que son los parámetros por ceramics, porosidad de cerámica y capa cerámica, que están aquí. Están aquí. ¿Vale? Están definidos. Tenemos el flujo en fracturas, también aquí especificado, donde damos las propiedades de esa fractura, es decir, su porosidad de la fractura, en este caso la fractura, en este caso la porosidad es 1, es decir, que aquí no tenemos material poroso en esas superficies, ¿de acuerdo? En esa superficie de fractura. Y el modelo de permeabilidad tangencial, en este caso, se calcula a través de una
podemos dar el valor o una ley cúbica que se utiliza para la fractura, ¿de acuerdo? Y aquí damos el tamaño de la apertura. El tamaño de apertura de F es df, que es, en este caso pueden ver el parámetro de 0,2 milímetros. Ese es el grosor de la fractura. Claro, vale. Bueno, pues eso es. Y tenemos pues la presión entrante en la superficie exterior y la presión de salida. Esa es la presión cero, significa la presión atmosférica. Esa es la que hace que el fluido, el agua en este caso, vaya atravesando los dos filtros. Bien, pero esto me da solamente el flujo a través de las matrices porosas y a través de la fractura. Pero en este caso estamos acoplando ese flujo con el transporte de la especie diluidas. En este caso tenemos tres especies, que son las partículas, que sería la concentración C sub P, el cloro presente en el agua, que es esta concentración de cloro, y el cloroformo. ¿De acuerdo? Entonces, pues aquí tenemos que dar pues las difusividades de coeficientes de cada una de las especies. ¿De y todo particularizado para los dos filtros que tenemos en este caso. ¿De acuerdo? En el segundo filtro, como pueden ver, tenemos una isoterma de absorción para el cloroformo, que viene dada por la isoterma de absorción de Freundlich. Pero como le comentaba antes, podemos elegir isoterma de absorción de Langmuir, de todo, ya dependiendo de cuál sea la isoterma de absorción adecuada para cada filtro poroso y para cada especie que se absorba. ¿Vale? En este caso, pues si ponemos la isoterma de absorción de Freundlich, pues tendríamos aquí, bueno, aquí la ecuación no aparece, pero tendríamos que poner, bueno, aquí está la isoterma, y pues tendríamos que poner pues, los parámetros para especificar ese isoterma, que son estas constantes. ¿Vale? Bien, hay una fuente de especies justamente a la entrada, que son las que vienen, y bueno, y las reacciones dentro de la matriz porosa también. El cloro reacciona dentro de la matriz de carbón activo. También ponemos las difusividades en la fractura, etc. Bueno, bien, aquí tenemos la malla que hemos utilizado. A ver, ahí no aparece en este caso. Bueno, pero vamos directamente al resultado. Y bueno, pues aquí ya tenemos resultados. Vemos aquí la presión calculada en la ley de Darcy. Bueno, perdón, esto es la concentración de partículas. Esta es la presión. Vemos como la presión es más alta en la parte de fracturas. Bueno, prácticamente la presión va disminuyendo desde el contorno exterior hacia el interior, que ya es presión atmosférica. Aquí veríamos la concentración de partículas. Vemos cómo va disminuyendo conforme el líquido avanza hacia el interior del filtro. Sería la concentración de cloro, que le pasa lo mismo. Vemos cómo efectivamente en la parte cerámica no se elimina cloro porque no hay reacción, pero sí en la parte del carbón activo. Y también la concentración de cloroformo. Bueno, esto es en función del tiempo. Esto es en función del tiempo. A ver, este es el estado inicial y puedo ponerlo en diferentes tiempos. Y aquí, bueno, puedo poner la concentración en media sobre el tiempo, tanto de las partículas como de cloro como de cloroformo. Y vemos cómo va, digamos, cuál es el rendimiento del filtro para cada tipo de contaminante. Muy bien, pues este primer ejemplo vemos pues es un transporte de especies diluidas acoplado a flujo en perímetros utilizando la ley de Darcy. Como he comentado antes, también podríamos hacer el acoplamiento con las ecuaciones de Bridgman o con otro tipo de flujo. Bien, también podemos calcular, simular la transferencia de calor en el medio poroso. ¿De acuerdo? Podemos calcular en tanto sólidos y fluidos, como en el caso común, en consumo difícil, pero también en medios porosos ahora con el módulo de transferencia, con el módulo de flujo de medios porosos. Calcula a partir de la composición en cada punto de la matriz porosa y de fluido, pues calcula los valores efectivos de conductividad térmica,
etcétera, también nos permite la transferencia de calor en fracturas y se puede acoplar la transferencia de calor, la ecuación de transferencia de calor, con la ley de Darcy, con la ecuación de Richards o con la ecuación de Riemann, dependiendo del caso de flujo que estemos utilizando. También tenemos la posibilidad de incluir no equilibrio térmico local, como ocurre en este caso que le he mencionado anteriormente. Este es el sistema de almacenamiento de calor por cambio de fase en la matriz porosa. ¿De acuerdo? Ahí, mientras está cambiando de fase, no hay un equilibrio térmico entre el fluido y el sólido de la matriz porosa. ¿De acuerdo? Podemos incluir la generación de calor en alguna de las fases. Por ejemplo, si hay un calentamiento inductivo por microondas o hay una reacción exotérmica que tiene lugar dentro del fluido, etc. Tienen diversas aplicaciones para dispositivos nucleares, sistemas electrónicos, redes de combustible, etc. Y también hay una interfaz específicas para transporte de calor y humedad. ¿De acuerdo? Bueno, no voy a entrar más en detalles sobre esto, porque quiero ver también un ejemplo más de matrices por y bueno, también podemos acoplar el almacenamiento elástico debido al flujo de la matriz porosa con la mecánica estructural de sólido. De forma que podemos calcular, utilizando el acoplamiento de porosidad, cuál es la deformación de la matriz porosa. ¿De acuerdo? También la deformación por higroscópica, es decir, por almacenamiento de humedad. Bien, antes de pasar al siguiente módulo, que es el módulo de procedimientos de metales, vamos a ver un segundo ejemplo rápidamente, que es este que les he mencionado. Este aquí. Este. Bien, aquí tenemos este modelo. Es un modelo axisimétrico de un almacenamiento de calor, un acumulador de calor, ¿vale? Donde tiene aquí una matriz. Movemos los materiales, el agua entra desde arriba, sale por abajo y tenemos parafina, bueno, una lana de vidrio aislante en el exterior del acumulador para aislarlo del exterior. Y aquí tenemos, como pueden ver, una física de flujo en medio libre y medio poroso. ¿De acuerdo? De forma que arriba y abajo, ese es el medio libre donde tenemos eh, agua que circula en un medio libre, ¿de acuerdo? Que usamos la ecuación de Navier-Stokes. Y la matriz porosa, que es la parte central, ¿de acuerdo? Que está acoplada a ese medio libre, ¿de acuerdo? Y en este caso utilizamos un modelo de permeabilidad no darciano, que como le he mencionado, pues tenemos Forchheimer y Ergun, donde tenemos que dar el diámetro de las partículas de parafina. ¿De acuerdo? Son partículas de parafina encapsuladas, ¿de acuerdo? Y forman un lecho empaquetado aquí en medio. Esta sí es la entrada de fluido y superior, y aquí teníamos la salida. La entrada sale pues a una velocidad especificada, o, bueno, a un caudal especificado que es el flow rate. Y todo lo demás pues son paredes. Esta física de aquí nos permite calcular el flujo, tanto la parte libre como el medio poroso. El medio poroso viene definido, como hemos mencionado, por su porosidad y por el modelo de permeabilidad, que en este caso es no darciano. Como es un almacenamiento de calor, pues tenemos acoplamiento entre transferencia de calor en sólidos, que es la parte aislante de la lana de vidrio, y la matriz porosa, la parte sólida, que son las partículas, las esferas, las esferitas de parafina encapsulada. ¿Vale? Aquí teníamos el sólido, este sólido 1 sería, como pueden ver, la lana de vidrio, y aquí pues el sólido 2 sería ya la matriz porosa, donde tenemos un material que cambia de fase. Como pueden ver, pues podemos tener en cuenta, ¿ves? Aquí tenemos la parafina que cambia de, de, perdón, de sólido a líquido o viceversa, dependiendo de la temperatura. Y tiene en cuenta su calor latente de cambio de fase, ¿de acuerdo? De la fase 1 a la fase 2, que viene especificado aquí. Entonces, realmente estos sistemas lo que hacen es aprovechar ese calor latente para almacenar calor dentro del cambio de fase, ¿de acuerdo? Y se produce a 60 grados ese cambio de fase. Bueno, aquí tenemos el flujo de calor, digamos, saliente con el entorno.
Y tenemos aquí el intercambio de calor, pues está aquí en esta parte de multifísica. Aquí tenemos dos acoplamientos, el flujo no isotermo, ¿de acuerdo? De forma que la temperatura influye en el movimiento de fluido, pero también tenemos este acoplamiento de no equilibrio térmico local, que es el que permite hacer el acoplamiento entre la transferencia de calor, entre el calor que tiene el fluido que circula a través de la matriz porosa y el calor almacenado, ¿eh?, dentro de la parte, en este caso, de la matriz porosa, de la propia matriz porosa, que en este caso serían las partículas casuales de parafina. Bueno, y aquí pues podemos echarle un vistazo a los resultados, ¿vale? Este sería el flujo a través de la matriz porosa, ¿vale? Esto sería, pues, es un punto intermedio en el cambio de fase. Vemos como ya es por la parte interior ya se ha solidificado y se va la parafina, pero, por ejemplo, por los bordes todavía tenemos parafina líquida en ese tiempo. Aquí vemos que son 7 horas, es decir, 7 y ahora, a ver, a las 8 horas, un plot. A las 8 horas, pues ya casi lo tenemos todo en fase líquido, ¿de acuerdo? De forma que esto nos da qué tiempo es necesario para tener todo el calor acumulado dentro del cambio de fase, ¿vale? Eso es una de las utilidades que tendría esta simulación. Muy bien, vamos a pasar al módulo de procesamiento de metales, que es el otro módulo nuevo que ha aparecido en esta última versión. Y lo que nos permite este módulo es simular transformaciones de fase en componentes metálicos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, cuando tenemos el ejemplo clásico de esto es el acero, aunque se puede hacer para cualquier material de que tenga cambio de fases metalúrgicos. El acero, cuando se somete a calentamiento o enfriamiento, pues como sabemos, sufre transformaciones de fases metalúrgicas. A veces estas fases se buscan y son deliberadas, por ejemplo, cuando hacemos tratamiento térmico para el templado de un acero, o a veces pues, se puede introducir pues, sin saber de qué forma exactamente o de forma no deseada, por ejemplo, cuando hacemos una soldadura de ese material. Claro, todo esto es importante simularlo porque las fases metalúrgicas que al final están presentes en el material son las que afectan a sus propiedades mecánicas y térmicas, es decir, a su rendimiento como material. Bien, aquí tenemos, estas son las interfaces físicas, pueden ver a la derecha, donde pone Meta Processing dentro del árbol. Son estas. Tenemos una interfaz física para el cálculo de las transformaciones de fase metálica en general, y hay una de descomposición de la austenita, que digamos que es una particularización para el acero de la anterior, de cual ya digamos ya más especializada para el acero. Y después estas dos que vienen aquí de transferencia de calor con transferencia de fase, es una interfaz multifísica que acopla la transformación de fase metálica con la física del cálculo de transferencia de calor. Y la steel quenching, que es el templado de acero, ¿de acuerdo? Esta es otra interfaz multifísica que acopla la descomposición de austenita con transferencia de calor y con la mecánica estructural del acero para calcular los esfuerzos y deformaciones térmicas, ¿vale? Los esfuerzos o la plasticidad que aparece debido al proceso metalúrgico y los cambios de fase que hay. Bueno, este módulo de procesamiento de metales se puede utilizar para simular transformaciones de fase metalúrgica diferentes, transformaciones al mismo tiempo en cuerpos 3D, 2D asimétricos y 2D, y nos proporciona un conjunto completo de herramientas para muchos procesos, por ejemplo, templado de acero, soldadura y fabricación aditiva, también de metales. Bien, para el templado de acero, que es la que le mencioné antes, que es este steel quenching, pues tenemos esta interfaz física que le he mencionado. Referencia a los sólidos, mecánica estructural y descomposición de austenita. Entonces aquí tenemos todas las fases presentes. Por ejemplo, tenemos austenita, que sería la
fase inicial es cuando tenemos acero sobrecalentado, y las fases, conforme vamos haciendo el templado y lo vamos enfriando, por ejemplo con aceite, pues se van apareciendo ferrita, perlita, vainita, martensita, ¿de acuerdo? Tenemos las propiedades de las diferentes fases que van apareciendo y tenemos las diferentes transformaciones de fase, ¿de acuerdo? Que se producen a cada una de las temperaturas. Por ejemplo, austenita a ferrita, austenita a perlita, a vainita y a martensita. Entonces, todas estas vienen ya preestablecidas en la interfaz de descomposición de austenita, ¿de acuerdo? La transferencia de calor en el sólido pues incluye el calor latente de cada transformación de fase. Se introduce aquí en la parte de multifísica, se introduce como término fuente a la transferencia de calor en sólido. Y las deformaciones por transformaciones de fase pues también se incluyen en la mecánica del sólido, ¿de acuerdo? De forma que al final podemos tener pues cuáles los esfuerzos estructurales residuales que quedan después del templado, ¿de acuerdo? Muy bien. Bueno, voy a abrir ese ejemplo y ahora veremos algunos más. Ay, perdón, estoy aquí. Que sería este, ok. Muy bien, pues este es el templado de una barra de acero, conforme va, digamos, se va creando. Y aquí tenemos, como pueden ver, las físicas acopladas que le he comentado antes. Propiamente hablando, aquí lo que nos aporta el modelo de procesamiento de metales, aquí tenemos esta interfaz de descomposición de austenita, bueno, que es un caso muy común en este tipo de estudios. Y tenemos aquí, pues, evidentemente aquí tenemos los materiales que también vienen ya especificados en Consul Multiphysics de las diferentes fases, de austenita, ferrita, perlita, vainita y martensita. Y el material compuesto, porque al final el material resultante es una composición de todas estas fases. Y aquí es donde se calcula la composición final. Bueno, la composición final y en cualquier instante de tiempo del templado, ¿de acuerdo? Entonces vemos aquí, pues, todas las propiedades de austenita, las propiedades mecánicas de transferencia de calor, que vienen especificadas ya en el material. Es decir, que estos materiales ya vienen especificados y vienen incorporados en el módulo de procedimiento de metal, ¿vale? Y esto es para todas las fases. En la fase inicial, como pueden ver, aquí la calculamos al final, es la fracción de cada fase. Al principio, esta es una para la austenita, es decir, que todo es austenita, y conforme se va templando, pues irán apareciendo las demás. Pero la fase inicial de las demás es cero. ¿De acuerdo? Es lo que aparece aquí, en la fase inicial. Y aquí tenemos los cambios de fase, las transformaciones de fase, donde necesitamos los coeficientes dependiendo de bueno, ahora lo comentaré, dependiendo del tipo de transformación de fase, que son estos que tenemos aquí, LeBlanc Box, para las transformaciones difusivas, y las no difusivas, pues tenemos otros modelos, Johnson, Mellon, tal, etc. Eso me Abrami, Kolmogorov, JMAC, para las dispersivas o no difusivas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, que ocurre con el caso de las martensitas. Las demás son difusivas. Por ejemplo, aquí para ferrita tenemos esta que es difusiva, LeBlanc Degas también para perlita, para mí también, pero por ejemplo para martensita tenemos otra, la de Koistinen-Marburger, que se ajusta mejor a la transformación de austenita a martensita. Pero bueno, como pueden ver, estos modelos de transformación ya vienen preestablecidos. Nosotros solamente tenemos que poner los parámetros de esas transformaciones. La temperatura de comienzo, digamos, el rango de temperaturas en el que se produce esa transformación, el coeficiente de la ecuación de la transformación, etc. ¿Vale? Muy bien. Y ya está. Bueno, y acoplado a estas transformaciones de fase que se calculan en esta física, pues tenemos la transferencia de calor en sólidos,
Aquí tenemos un flujo bueno, aquí tenemos una condición de simetría porque, digamos, este sigue hacia abajo. Podemos cortar el modelo en dos. El flujo de calor a través de las paredes, que es con el aceite con el que se produce el templado, ¿de acuerdo? Y bueno, directamente esta, esta, como pueden ver, esta interfaz multifísica acopla la transformación metálica de la fase metálica, está en está en la interfaz de descomposición de actinita, ese término de generación de calor por cambio de fase, lo lleva como fuente a la transferencia de calor. ¿Vale? Y aquí lo mismo, aquí tenemos la interfaz multifísica, ¿vale? De formación, de forma que las transformaciones de fase metálica, las deformaciones y esfuerzos se llevan a la de mecánica estructural. De forma que además la plasticidad, se puede calcular la plasticidad resultante del material debido a las transformaciones. ¿De acuerdo? Y aquí tenemos los resultados. Bueno, aquí vemos, por ejemplo, bueno, esto es aquí. Y voy a poner el final. Vemos lo que queda de austenita solamente aquí arriba. Voy a poner, esta es la concentración de ferrita. Bueno, la concentración no, digamos, la proporción de ferrita, proporción unitaria, en San tanto por uno, la de perlita, la de vainita, en cada instante de tiempo la podemos tener. Esto sería una. Vale, bueno, aquí lo puedo poner en cada instante de tiempo. Lo que pasa es que tenemos muchísimos tiempos. ¿Vale? Aquí tenemos la martensita. ¿Vale? Bueno, y todo lo puedo tener entero. Aquí tenemos las fracciones de cada fase en el centro, en función del tiempo. En la superficie, ya podemos hacer todo tipo de estudios. ¿Vale? Por ejemplo, el perfil en un eje axial, ¿de acuerdo? En este caso, del tensor de esfuerzo residual, etc. ¿Vale? Podemos hacer todo tipo de estudios. Y bueno, aquí tenemos varias cosas. Aquí tenemos el tensor axial, ¿de acuerdo? Tenemos la deformación plástica, ¿vale? Y la de martensita. Y la fracción de fase de martensita. Ya podemos hacer cualquier tipo de estudio. Bien, voy a volver a. También podemos tener en cuenta fenómenos de carburización. ¿Qué significa? Que cuando hacemos el templado del acero, lo hacemos al mismo tiempo exponiéndolo en un entorno rico en carbono. De forma que el carbono se difunde del entorno circundante a través del contorno de la pieza. Bueno, mediante difusión. Y hacemos el temple sometido a esta atmósfera rica en carbono. Y eso produce, ese contenido de carbono influye en las transformaciones de fase que se producen en el contorno, de forma que aparecen unas tensiones compresivas, unas tensiones residuales compresivas en el contorno, lo cual es bueno para que la pieza sea más resistente a la fatiga. Bueno, entonces, el fenómeno de carburización, de templado bajo carburización, se utiliza mucho en la industria, porque reduce la fatiga del material. ¿Vale? Bueno, esto también lo podemos entonces simular en Console Multiphysics. Vamos a mostrarle un ejemplo. ¿Vale? En este caso, pues la pieza de un engranaje, para que vean pues, qué física necesitaríamos para esta simulación. Simplemente, rápidamente, pues aquí tendríamos, como pueden ver, igual que antes, tendríamos transferencia de calor en sólidos, la interfaz de mecánica
estructural para calcular los esfuerzos residuales, la descomposición de austenita, igual que antes, para calcular las diferentes fases. Bueno, aquí tenemos solamente, por simetría, podemos resolver solamente una parte del engranaje, que es un modelo 2D, y la parte nueva con respecto al anterior es que tendríamos esta ecuación de convección-difusión, para que nos permite ver cuál es la difusión de carbono, ¿de acuerdo? Sobre, como podemos ver, sobre el contorno de la pieza. Y tenemos, ¿ves?, el flujo de carbono que entra por el contorno y resuelve la difusión, ¿de acuerdo? Y ahora, esta concentración de carbono calculada en cada punto influye, ¿de acuerdo? Influye en las concentraciones. Es decir, aquí, por ejemplo, en las propiedades, perdón, de la transformación, como pueden ver, por ejemplo, la temperatura de comienzo de la transformación de martensita depende de C, es una función de C, donde C es la concentración de carbono, ¿de acuerdo? Y bueno, pues aquí tenemos ya pues, el resultado. ¿De acuerdo? Este sí es contenido de carbono, el contenido de carbono que ha difundido en el interior del material, que va a afectar a la composición de fases local en la superficie y, por tanto, a la tensión compresiva residual que queda. Bien, esto nos permite, como he mencionado antes, calcular la plasticidad inducida por las transformaciones. Es decir, de hecho, en el ejemplo anterior estaba explícitamente calculada, que es esta parte central, Vale. esta gráfica central. Podemos hacer, como he mencionado anteriormente, transformaciones de fase, tanto difusionales como no difusionales. No difusionales es la martensita, la transformación de austenita a martensita es no difusional, o también se llaman dispersivas, ¿de acuerdo? Tenemos varios modelos para ellos, ¿de acuerdo? Y yo creo que ya podemos acabar. Análisis estructural, ya he mencionado que podemos acoplar el análisis estructural a los cambios de fase meteorológica y del análisis térmico. Bueno, si se pueden hacer cosas mucho más elaboradas, y modelos más realistas. Por ejemplo, si queremos hacer un endurecimiento de acero por inducción, pues podríamos acoplar con el módulo de ACDC para hacer estas simulaciones, de forma que el campo de temperaturas calculado provendría de una simulación de calentamiento por inducción por campo magnético externo. ¿De acuerdo? Este campo de temperatura serviría como campo de entrada para la simulación del templado de acero que hemos visto anteriormente. Y nada más. Esto es lo que quería mostrarles sobre los dos módulos nuevos que han aparecido en esta versión. Espero que les haya resultado interesantes. Y bueno, simplemente antes de terminar, pues informarles de que tenemos un máster universitario online que está en colaboración entre la Universidad de Málaga, Allen Software Científico y Consom Multiphysics. Estamos en la primera edición del máster y que la segunda edición, pues si les interesa formación en todo este tipo en el uso de máster de Consom Multiphysics en simulaciones en ciencia y ingeniería, pues empezará en octubre de este año y la matriculación en breve. Todo lo que tratamos en el máster